Aleja ese tanque de oxígeno del artefacto explosivo ahora mismo. La voz del sargento Jake Morrison se quebró de pánico al ver a la anciana de la limpieza arrastrando los pies hacia la zona acordonada. La mujer de 72 años con su concentrador de oxígeno portátil parecía recién salida de una residencia de ancianos, no alguien que debería estar cerca de una bomba activa en el centro de entrenamiento de EOD de Fort Benning. Señora, necesita evacuar inmediatamente. Jake gritó, con el sudor goteando por su rostro mientras el temporizador digital de su robot de eliminación marcaba 12 minutos restantes. Margaret Thompson hizo una pausa, ajustándose la cánula nasal mientras examinaba el complejo dispositivo a través de la señal de la cámara del robot que se mostraba en el monitor de Jake. Se está acercando mal, jadeó suavemente. Es una variante serbia. Corte el cable azul y activará el secundario. Jake y su equipo estallaron en risas nerviosas. La anciana, que apenas podía respirar sin ayuda, intentaba explicar a los especialistas en EOD cómo desarmar munición militar. Pero en exactamente 11 minutos y 13 segundos, esas risas se convertirían en un silencio atónito mientras ella salvaba todas sus vidas. La mañana había comenzado como cualquier otro martes en el Centro de Entrenamiento de Desactivación de Artefactos Explosivos de Fort Benning. Jake Morrison, de 28 años y con 3 años de experiencia en desactivación de artefactos explosivos, estaba entrenando a su equipo en los procedimientos estándar de desactivación cuando llegó la alerta. Se había descubierto un dispositivo no programado durante el mantenimiento rutinario en tierra. No era un maniquí de entrenamiento, sino lo que parecía ser munición activa que, de alguna manera, terminó en su campo de prácticas. Margaret Thompson empujaba su carrito de limpieza por la plataforma de observación del centro. Las ruedas chirriaban rítmicamente mientras su concentrador de oxígeno zumbaba a un ritmo constante. A sus 72 años, se movía con la cuidadosa deliberación de quien ha aprendido a conservar energía. Cada paso medido para evitar sobrecargar los pulmones que no habían funcionado correctamente desde 2015. Antes de sumergirme en esta increíble historia, siento genuina curiosidad. ¿Alguna vez te has equivocado completamente sobre las capacidades de alguien? Quizás conociste a alguien que parecía común y corriente, pero resultó ser extraordinario. Comparte experiencias similares en los comentarios. Leo todas y me encanta escuchar tus historias. Y si las historias sobre estos héroes silenciosos te llegan al corazón como a mí, dale a gracias para ayudarnos a seguir compartiendo historias inspiradoras con quienes necesitan escucharlas. Tu apoyo lo es todo y nos permite seguir iluminando a los héroes anónimos que caminan entre nosotros cada día. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. El equipo de Jake estaba formado por 5 especialistas, cada uno seleccionado por su experiencia técnica y Temple. Estaba la soldado Emma Davis, recién salida de la escuela de EOD, pero con una mente analítica prometedora. El cabo Mikechen manejaba las operaciones del robot con la precisión que le otorgaban cientos de horas de práctica. Los especialistas Rodríguez y Williams completaban el equipo, ambos con experiencia en procedimientos de seguridad de renderizado. Se habían reunido alrededor de la estación de control principal, donde varias pantallas mostraban imágenes de su robot de eliminación de artefactos acercándose al dispositivo. El equipo de EOD utilizaba tabletas militares avanzadas con sistemas de comunicación encriptados diseñados para operaciones en el campo de batalla. Sus pantallas robustas, capaces de mantener imágenes nítidas incluso en condiciones de combate extremas, se coordinan con robots especializados en eliminación de desechos, valorados en más de $300,000 en sofisticados equipos de detección. Muy bien, gente. Esto no es un simulacro, anunció Jake, con la voz cargada de autoridad que había cultivado desde que lo ascendieron a sargento. Los primeros escaneos muestran un complejo mecanismo de activación. Podría ser de Europa del Este a juzgar por la configuración del cableado. Chen, llévenos despacio. Davis, revise la base de datos en busca de dispositivos similares. Margaret había dejado de limpiar para observar los monitores.
Había algo en la configuración de los dispositivos que despertaba recuerdos que había enterrado durante años. Su ojo experto captó detalles que los soldados más jóvenes pasaron por alto. El patrón de torsión específico de los cables, el desgaste de la carcasa que sugería antigüedad y origen, las sutiles modificaciones que denotaban un trabajo a medida en lugar de un equipo militar estándar. «Disculpen», dijo en voz baja, apenas audible por encima del zumbido del equipo. Ese patrón de cableado. Jake se giró, con irritación reflejada en su rostro. «Señora, esta es una zona restringida durante las operaciones. Deben retirarse inmediatamente». Señaló a 2 policías militares que estaban de guardia. «Escolta a la señora Thompson», dijo Margaret, ajustándose el tubo de oxígeno. «Margaret Thompson. Y te digo que ese dispositivo es serbio. Ya he visto esa configuración antes». La sala quedó en silencio, salvo por el pitido electrónico de su equipo. El equipo de Jake intercambió miradas, algunas divertidas, otras incómodas. Aquí había una señora de la limpieza que parecía estar en una residencia de ancianos, afirmando ser experta en explosivos militares. «Mira, señora Thompson», dijo Jake con una paciencia exagerada, la típica para tratar con ancianos confundidos. «Aprecio su preocupación, pero somos profesionales capacitados. ¿Tiene un título en artefactos explosivos? ¿Experiencia militar? Quizás una certificación de la Universidad de Google». Su equipo rió entre dientes ante la broma. Las manos curtidas de Margaret se apretaron sobre su carrito de limpieza. Kosovo, 1999. Sector Mitrovica. Las fuerzas serbias modificaron sus dispositivos con un detonador secundario específico diseñado para atacar a los equipos de desactivación de artefactos explosivos. Ese cable azul que está a punto de cortar es un señuelo. Tóquelo y el detonador real se activa a través del circuito verde oculto debajo. Emma Davis levantó la vista de su tableta. Algo en la especificidad de la anciana le llamó la atención. «Sargento, está describiendo la variante M47. Está en nuestra base de datos, pero está catalogada como extremadamente rara». Jake la despidió con un gesto. «¿Coincidencia?» «Señora, necesito que se vaya ya». Hizo un gesto con la cabeza a los policías militares que se adelantaron. Margaret se mantuvo firme, con la mirada fija en el monitor, que mostraba la aproximación del robot. 10 grados a la izquierda en su vector de aproximación, dijo rápidamente. Vienen a el ángulo equivocado. El dispositivo tiene placas de presión en las posiciones 3 y 9. Su trayectoria actual, basta, espetó Jake. Oficiales, sáquenla. Tenemos 11 minutos para resolver esta situación, y no necesito distracciones de alguien que probablemente vio una película de guerra anoche. Mientras los policías militares se acercaban para escoltarla, Margaret sacó un bolígrafo del bolsillo y dibujó rápidamente en una servilleta de su carrito. «Bien, sáquenme. Pero miren esto primero». Levantó el dibujo, un esquema detallado del mecanismo interno del dispositivo, extraído de memoria. Interruptor de presión secundario aquí. Interruptor de inclinación de mercurio aquí. Y el detonador real está debajo, conectado a lo que parece el cable de tierra, pero no lo es. Las manos de Mike Chen se congelaron sobre los controles del robot. «Dios mío, sargento», dibujó la configuración exacta que estamos viendo. «¿Cómo podía saberlo?» Jake agarró la servilleta, estudiándola con creciente inquietud. El detalle era extraordinario. No solo los componentes visibles, sino los mecanismos internos que sus escáneres apenas revelaban. Aún así, su orgullo no lo dejaba atrás. «Abajo. Suerte». Quizás escuchó nuestras instrucciones mientras limpiaba. «Policías militares, sáquenla de aquí». Margaret se dejó llevar hacia la puerta, pero la llamaron por encima del hombro. Cuando el temporizador llega a los 6 minutos, el dispositivo activa un sensor de proximidad. Cualquiera a menos de 6 metros se convierte en objetivo, pero claro,
Sigan sus procedimientos habituales. Solo soy la señora de la limpieza. La puerta se cerró tras ella con un clic definitivo. Jake se volvió hacia su equipo, con la mandíbula apretada y decidido. Ignórenla, Chen. Continúen acercándose. Hagamos esto según las reglas. Pasaron los siguientes 4 minutos. Concentración intensa. El robot se acercó al dispositivo, sus cámaras revelando más detalles a cada paso. Emma Davis continuó cruzando la base de datos, frunciendo el ceño aún más. Serge, estoy descubriendo más sobre estas variantes del M47. Se usaron en exactamente 3 incidentes confirmados, todos en Kosovo. El patrón de modificación coincide con lo que describió la señora Thompson. Las manos de Jake empezaban a sudar dentro de sus guantes tácticos. Coincidencia, Davis. Concéntrense en nuestros protocolos. Pero a medida que el temporizador. A los 8 minutos, la voz de Mikechen transmitía una nota de preocupación. Sargento, el robot está atascado. Parece que chocó contra algo. En la pantalla, las orugas del robot giraban inútilmente, enganchadas en lo que parecía ser un obstáculo colocado deliberadamente. Retrocede y da la vuelta, ordenó Jake. Chen manipuló los controles, pero el robot no se movía. Negativo. Está atascado. Debe haber chocado con un punto de anclaje oculto. La mente de Jake corría. Tenían un robot de repuesto, pero la configuración tomaría minutos preciosos. El cronómetro marcaba 7 minutos y 45 segundos. Preparen la unidad de repuesto, gritó. Williams, Rodríguez, comiencen la preparación. Davis, ¿ha habido suerte con la base de datos? La voz de Emma sonaba tensa. Sargento, todo lo que estoy encontrando confirma lo que dijo esa mujer. El M47 fue diseñado específicamente para contrarrestar nuestras técnicas de eliminación. El enfoque estándar activa la trampa. Jake se volvió hacia ella. ¿En serio sugieres que escuchemos a un conserje durante nuestro entrenamiento? Pero su voz ahora tenía menos seguridad. El cronómetro marcaba 7 minutos. Fuera de control. En la habitación, Margaret no había ido muy lejos. Los 2 policías militares la habían acompañado al pasillo, pero los convenció de que la dejaran sentarse en un banco a recuperar el aliento, exagerando su dependencia del oxígeno. En realidad, estaba contando los regresivos mentalmente, recordando dispositivos similares de toda una vida. Exactamente a los 6 minutos, oyó la conmoción desde dentro. Gritos de alarma, pitidos de las alarmas del equipo. El sensor de proximidad se había activado tal como ella había advertido. Se levantó, ignorando las protestas de los policías militares, y regresó a la sala de control. Dentro, el caos se desataba. El dispositivo se acaba de activar, gritó Chen. Nuevo sensor en línea. La lectura muestra que está buscando señales de calor humano. El entrenamiento de Jake se ajustó a su creciente pánico. El robot de respaldo estaba solo a medio preparar, la unidad principal seguía atascada, y ahora tenían que lidiar con un sensor de proximidad activo. Mantengan la distancia, ordenó. Que nadie se acerque a ese dispositivo. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y Margaret Thompson volvió a entrar, moviéndose con determinación a pesar de su tanque de oxígeno. Señora Thompson, no puede, empezó un policía militar. Cállense y escuchen, dijo Margaret, con una autoridad que dejó a todos paralizados. Se acercó a los monitores, estudiando las lecturas con ojos expertos. Tienen 5 minutos antes de que se active la aceleración del temporizador. Ahora mismo, está contando el tiempo normal. A los 5 minutos, duplica la velocidad. A los 2 minutos, la cuadruplica. El tiempo real de detonación es de unos 3 minutos, no de 6. El rostro de Jake palideció. ¿Cómo puedes saberlo? Margaret ya estaba dibujando de nuevo, esta vez en la pizarra blanca que usaba para planificar la misión. Porque he desarmado 17 de estos.
El último me costó el 30% de mi capacidad pulmonar por ir un segundo más lento. Se giró para mirarlos y, por primera vez, la miraron de verdad. Las cicatrices parcialmente visibles en su cuello, su porte a pesar de su edad. La firme confianza en sus ojos. ¿Quiénes son ustedes?, susurró Emma. Margaret no respondió directamente. En cambio, se levantó la manga, revelando un viejo tatuaje, la insignia de la principal unidad EOD del ejército, con una designación que no se había usado en más de una década. Alguien que sabe que en aproximadamente 2 minutos y medio este edificio y todos en él se convertirán en un cráter a menos que actuemos ahora. La sala de control estalló en discusiones y confusión. La autoridad de Jake se desmoronaba mientras su equipo miraba entre él y esta imposible señora de la limpieza que parecía saber más sobre su situación que toda su unidad junta. El cronómetro marcaba 4 minutos y 30 segundos, pero si Margaret tenía razón, tenían menos de la mitad de ese tiempo. Rodríguez tenía su teléfono afuera, buscando frenéticamente. Su cara se puso blanca cuando levantó la vista de la pantalla. ¡Oh, Dios mío! Thompson. Margaret Thompson. Coronel Margaret Thompson. Retirada en 2015. Después del incidente en No tenemos tiempo para mi currículum. Margaret lo interrumpió. Ella ya se estaba moviendo, desenganchando su oxígeno y dejándolo a un lado. Necesito que alguien me guíe verbalmente ya que no puedo usar esto cerca del dispositivo. El oxígeno puro podría acelerar cualquier combustión. Emma, estás al teléfono. Los demás, despejen el edificio. La distancia mínima de seguridad es de 300 metros. Jake dio un paso al frente, con su orgullo ardiendo de desesperación. Coronel, si es así, no puede entrar ahí. Apenas puede respirar sin ayuda. Déjeme, sargento Morrison, dijo Margaret en voz baja. Con el debido respeto, estaba a punto de cortar un cable que habría matado a todos en esta sala. Ha sido entrenada con dispositivos modernos con patrones lógicos. Esto es la vieja escuela de la guerra psicológica serbia. Construyeron esto para castigar la arrogancia. Tomó un kit básico de herramientas. Tengo quizás 90 segundos antes de que mis pulmones empiecen a fallar sin oxígeno. Son 89 segundos más de los que tenemos para debatir. 4. El cronómetro marcaba 3 minutos y 45 segundos. Si el cálculo de Margaret era correcto, les quedaban menos de 90 segundos de vida. Emma Davis tomó unos auriculares de radio. Yo lo guiaré, coronel. Todos los demás, evacúen ahora. Pero Jake se mantuvo firme. No me voy. Esta es mi operación, mi responsabilidad. Margaret lo observó un momento y asintió. Entonces, haz algo útil. Conéctate al sistema de megafonía del edificio. Quiero que todos salgan excepto el personal esencial. Muévete. Mientras las alarmas empezaban a sonar y los soldados salían del edificio, Margaret Thompson caminó hacia la puerta que conducía al artefacto explosivo. Cada paso, medido y deliberado. Detrás de ella, Emma Davis observaba los monitores mientras Jake luchaba por comprender que todo lo que creía saber sobre esta mañana estaba mal. La señora de la limpieza de la que se había burlado y despedido estaba a punto de intentar algo que todo su equipo entrenado. No pudo lograrlo. El cronómetro marcaba 3 minutos, pero el tiempo se aceleraba, tal como Margaret había predicho. Tenían 70 segundos como máximo, y ella caminaba hacia el peligro sin siquiera oxígeno para mantener sus pulmones dañados. Margaret Thompson cruzó el umbral hacia la zona de peligro, dejando atrás las barreras protectoras y al personal que evacuaba frenéticamente. El dispositivo se encontraba en medio del campo de entrenamiento, con un aspecto inofensivo para los ojos inexpertos, pero gritando peligro para alguien que había pasado 30 años leyendo el lenguaje de los explosivos. Sus pulmones ya protestaban por la ausencia de oxígeno suplementario. Cada respiración era un esfuerzo consciente más que una función automática. A través de su auricular, la voz de Emma Davis llegó clara y firme. Coronel,
Está a 4.5 metros del dispositivo. El cronómetro marca 2 minutos y 30 segundos, pero si sus cálculos son correctos, 45 segundos en tiempo real, terminó Margaret con la voz ligeramente tensa. Primero la evaluación visual. Nunca confíes en lo obvio. Rodeó el dispositivo a una distancia prudencial, observando cada cable, cada conexión, cada sutil indicio del fabricante de bombas. Intención. La bandera serbia grabada en la carcasa confirmó su evaluación inicial. Era personal, creada por alguien que quería que los equipos de desactivación de artefactos explosivos fracasaran. Hábleme, coronel, instó Emma. ¿Qué ve? Arrogancia, respondió Margaret, arrodillándose a pesar de la protesta de sus rodillas envejecidas. La arrogancia del fabricante de bombas. Está presumiendo, complicándolo porque puede. Pero la arrogancia genera patrones, y los patrones se pueden vencer. Sus manos se dirigieron a la caja de herramientas, seleccionando instrumentos con la memoria muscular de 3 décadas. Jake Morrison observaba la transmisión desde el punto de evacuación. Toda su visión del mundo se desmoronaba. La mujer a la que había descartado como una simple conserje se movía con la precisión de un cirujano, cada gesto deliberado y preciso. A su alrededor, su equipo monitoreaba diversas lecturas, y su respeto crecía con cada segundo que pasaba. Durante la crisis, Margaret notó que el equipo de monitoreo médico profesional del equipo mostraba indicadores de estrés elevados. Los mismos sistemas de monitoreo de salud de grado militar utilizados en zonas de combate para monitorear las constantes vitales de los operadores durante misiones de alto riesgo ahora mostraban picos peligrosos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial de todos los miembros del equipo. Sus propias lecturas habrían sido desorbitadas si hubiera estado conectada. La frecuencia cardíaca elevada por el esfuerzo y la falta de oxígeno. La presión arterial subiendo por la adrenalina familiar de enfrentarse a la muerte una vez más. El cronómetro marca 2 minutos, informó Emma, con voz tensa y controlada. 30 segundos en tiempo real, corrigió Margaret, sus dedos trabajando con precisión constante a pesar del temblor en su pecho. Las modificaciones serbias siempre incluyen un factor de aceleración. La guerra psicológica hace que el técnico crea que tiene más tiempo del que realmente tiene. Localizó el primer punto de conexión exactamente donde su boceto había indicado. El cable azul que Jake se había preparado para cortar yacía expuesto, prácticamente rogando ser cortado. ¿Ves el cable azul? Cortarlo parecería lógico. Es prominente. Sigue el código de colores estándar. Esa es la trampa. Sus dedos recorrieron la parte inferior del ensamblaje principal, encontrando el panel oculto que sabía que estaría allí. Todo fabricante de bombas tiene una firma. Milorad Vučković, este es su trabajo, lo reconoció por el patrón de torsión del cable. Siempre esconde el mecanismo real bajo un falso suelo. El panel se desprendió con un suave clic, revelando un dispositivo secundario anidado debajo como una araña venenosa en su tela. Dios mío, susurró Jake por la radio. Nunca lo habríamos encontrado. 1 minuto y 30 segundos en el cronómetro, anunció Emma. 20 segundos reales, dijo Margaret, con la voz cada vez más tensa mientras sus pulmones luchaban sin apoyo. El cable verde va al interruptor de mercurio. El amarillo es la tierra del señuelo. La tierra real es el cable marrón pintado para que parezca óxido. Sus manos estaban absolutamente firmes a pesar del ardor en el pecho, a pesar de los recuerdos que la inundaban de otros dispositivos. Otros momentos se balanceaban en el filo de la navaja entre la vida y la muerte. Pensó en Kosovo, en el joven soldado que había estado demasiado cerca cuando ella había tardado un segundo. Su rostro aún la visitaba en sueños. Con él, tu tiempo, empezó Emma. Lo sé, dijo Margaret simplemente. Hizo el primer corte, cortando el cable marrón con precisión decisiva. El dispositivo emitió un suave clic, un mecanismo de activación se desactivó, pero el cronómetro seguía con la cuenta regresiva,
ahora marcando 1 minuto y 15 segundos reales. Tiempo. Su visión comenzaba a nublarse, el amable recordatorio de su cuerpo de que los pulmones de una mujer de 72 años, dañados por el trauma de la explosión, no podían funcionar mucho tiempo sin ayuda. Pero sus manos permanecieron firmes, buscando el segundo punto de conexión, el que habría matado a todo el equipo de Jake si hubieran seguido los procedimientos estándar. 10 segundos en el temporizador. La voz de Emma transmitía una calma forzada. Tiempo real, 5 segundos. Margaret no perdió aliento respondiendo. El último cable requería precisión absoluta. Demasiada presión activaría el interruptor de mercurio. Demasiada poca no completaría la ruptura del circuito. Colocó los cortadores, exhaló lo que podría ser su último aliento e hizo el corte. El temporizador se congeló en 7 segundos. Por un momento, nadie se movió ni habló. Entonces, la luz de estado del dispositivo cambió de rojo a verde y la palabra seguro apareció en la pantalla. Margaret se sentó sobre sus talones, con el pecho agitado mientras luchaba por respirar. Despejado, logró decir, aunque la palabra salió apenas como un susurro. A través de los monitores, pudieron ver sus hombros temblar, no por miedo ni adrenalina, pero por el simple esfuerzo de respirar. Equipo médico, ahora. Jake ya corría, abandonando el protocolo en favor de la humanidad. Salió disparado del punto de evacuación, corriendo por el campo con su equipo de oxígeno. Los médicos lo siguieron con una camilla, pero Jake la alcanzó primero. Encontró a Margaret todavía arrodillada junto al dispositivo, con el rostro pálido, pero con una leve sonrisa. 47 segundos, dijo mientras él la ayudaba con la cánula de oxígeno. Un poco más lento que mi récord, pero claro, antes tenía pulmones funcionales. Las manos de Jake temblaban mientras ajustaba el flujo. Coronel Thompson. Ella lo despidió con un gesto. Ahórrese el tiempo, sargento. Tenemos una audiencia entrante. Efectivamente, los vehículos convergían en su posición. El coche del comandante de la base encabezaba el grupo, seguido por lo que parecía la mitad de los altos mandos de Fort Benning. En cuestión de minutos, el campo de entrenamiento se transformó en un caos organizado. El dispositivo fue transportado cuidadosamente a la instalación de contención mientras los médicos revisaban a Margaret, quienes le revisaban los signos vitales. Se sometió a sus administraciones con practicó la paciencia, pues había pasado por esta rutina más veces de las que podía contar. La coronel Sarah Williams, comandante de Fort Benning, se acercó con paso mesurado. Era 2 décadas menor que Margaret, pero su saludo fue seco y genuino. Coronel Thompson, pensé que estaba muerto. Los informes de mi muerte eran principalmente burocráticos, respondió Margaret. Respiraba con más facilidad ahora con oxígeno. Jubilado significa muerto para el sistema de archivos del ejército. William la estudió atentamente. Margaret Thompson, Belgrado 2003, Kandahar 2010, el incidente de Manila. La expresión de Margaret se tensó. Historia antigua, coronel, ahora solo trabajo en mantenimiento de instalaciones. Pero Williams no había terminado. Medalla de Honor 2010. 3 estrellas de bronce, 2 corazones púrpura, 617 desarmamientos exitosos, incluyendo la bomba sucia en el coronel Williams. Margaret lo interrumpió suavemente. Esa era una vida diferente. Ahora solo paso un trapeador e intento mantener mis niveles de oxígeno estables. Jake Morrison había estado de pie cerca. Cada revelación lo golpeaba como un golpe físico. La mujer de la que se había burlado, cuya experiencia había despedido, era una leyenda viviente en la comunidad de EOD. En la escuela se contaban historias sobre la coronel Thompson, aunque la mayoría de los instructores creían que había muerto en el incidente de 2015 que puso fin a su carrera. Señora, dijo Jake, con la voz cargada de emoción. Le debo una disculpa. Más que eso, se lo debo a usted. No me debe nada, dijo Margaret con firmeza. Es joven,
está bien entrenada, tiene confianza. Esos no son defectos, pero la confianza sin humildad es peligrosa en nuestro trabajo. Señaló el dispositivo contenido. Esa bomba fue construida por alguien que entendía el entrenamiento estadounidense de EOD. Sabía que seguiría los procedimientos. Confiaría en su tecnología. Descartaría cualquier cosa que no encajara en el patrón. Contaba con que su entrenamiento la mataría. Emma Davis había llegado con el resto del equipo. Su tableta se aferraba como un salvavidas. Coronel, ¿cómo la reconoció tan rápido? La base de datos apenas contenía información. La sonrisa de Margaret era triste. Porque he visto el trabajo de Vučković antes. Kosovo, 99. Él era un ingeniero de las Fuerzas Especiales Serbias especializado en guerra psicológica mediante explosivos. Hacer el dispositivo tan complejo, tan contrario al entrenamiento, que los técnicos se autodestruyan. Hizo una pausa, ajustando su oxígeno. Lo rastreé durante 3 años, nunca lo atrapé, pero aprendí sus patrones. Desapareció después de la guerra, dado por muerto. Pero este dispositivo es nuevo, observó Rodríguez. Los componentes son modernos. Margaret asintió lentamente. Lo que significa que Vučković sigue vivo y vende sus diseños, o alguien más ha aprendido sus métodos. De cualquier manera, necesitan actualizar sus protocolos de entrenamiento. El enemigo evoluciona, y nosotros también. La coronel Williams había estado hablando por teléfono en voz baja y urgente. Colgó la llamada y volvió al grupo. Coronel Thompson, era del Pentágono. Están muy interesados en cómo un dispositivo serbio llegó a suelo estadounidense. Más interesados en el hecho de que estén vivos y lo reconocieron. Estoy jubilada, dijo Margaret con firmeza. Baja médica, recuerden. El 30% de la capacidad pulmonar no cumple con los estándares de campo. Williams sonrió levemente. No, pero aparentemente cumple con los estándares de consultoría. Quieren ofrecerte. Ofrecí un puesto en la escuela de EOD. Solo asesoramiento, sin trabajo de campo. Comparte tu conocimiento con la próxima generación. Jaque dio un paso al frente. Coronel, por favor. Necesitamos ese conocimiento. Podría haber matado a todo mi equipo hoy porque era demasiado orgulloso para escuchar. Margaret lo observó, viendo una humildad genuina reemplazando su arrogancia anterior. Dígame, sargento Morrison, ¿qué pensó cuando me vio por primera vez? Jaque se sonrojó, pero respondió con sinceridad. Vi a una anciana que no pertenecía. Alguien se pasó de la raya, interfiriendo donde no la llamaban. La miró a los ojos. Fui un tonto. Margaret se puso de pie con esfuerzo. Jaque le ofreció rápidamente apoyo, que ella aceptó con gracia. No, era su mano. Vemos lo que esperamos ver. El enemigo cuenta con eso. Miró a los soldados reunidos, rostros jóvenes ansiosos por aprender. El explosivo más peligroso no es el que tiene más poder. Es el que usa tus suposiciones en tu contra. El capitán Tom Rodríguez se abrió paso entre la multitud, con el rostro entre asombro y alegría. Coronel Thompson, pensé que lo eras. Todos pensábamos que estaban muertos. Sí, me lo dicen mucho hoy, dijo Margaret secamente. Luego su expresión se suavizó al reconocerlo. Rodríguez, la última vez que te vi, eras un teniente nervioso en Quelle. Sonrió. Me salvaste la vida. Ese artefacto explosivo improvisado habría destruido todo nuestro convoy si no hubieras visto el secundario. Se giró hacia los demás. En 2012, en las afueras de Kabul, el coronel Thompson identificó un artefacto explosivo improvisado en cadena a 100 metros de distancia. Algo en el patrón de tierra no cuadraba, dijo. Salvó 12 vidas ese día, incluida la tuya, señaló Margaret. ¿Cómo está la familia? Sigue casado con esa enfermera. La sonrisa de Rodríguez se ensanchó. 15 años el mes que viene. 3 niños llamarán a nuestra hija Margaret.
La confesión provocó lágrimas inesperadas en los ojos de Margaret. Parpadeó para contenerlas, ajustándose el tubo de oxígeno para disimular la emoción. Bueno, capitán, quizás pueda ayudar a explicar a sus colegas por qué escuchar la experiencia es más importante que mirar el puesto de alguien. El sol de la tarde comenzaba a caer oblicuamente sobre Fort Benning. A medida que la crisis inmediata daba paso a implicaciones a largo plazo, el dispositivo serbio fue asegurado para su análisis. El personal regresaba a sus funciones, pero un pequeño grupo seguía reunido alrededor de Margaret Thompson. La habían trasladado al centro médico para observación, para su disgusto, pero la mantenía desde la cama como un general planeando una campaña. El incidente de 2015, preguntó Jake finalmente, la pregunta que todos habían estado dando vueltas. ¿Qué pasó? Los dedos de Margaret se movieron inconscientemente hacia su pecho, trazando cicatrices invisibles. Siria, una operación encubierta que aún era clasificada. Basta decir que no todos los dispositivos explosivos están destinados a ser desactivados. A veces están destinados a enviar un mensaje. Ajustó su oxígeno, ganando tiempo. Tomé una decisión, salvé el objetivo, pero la onda expansiva, bueno, los pulmones no toleran el aire sobrecalentado ni los dispersantes químicos. Lesiones que acaban con su carrera, dijeron. Emma se inclinó hacia adelante. Pero no te detuviste. Aceptaste un trabajo de conserjería solo para estar cerca del trabajo. Todo el mundo necesita un propósito, dijo Margaret simplemente. El mío tiene que ver con explosivos. No pude hacer trabajo de campo. Ya no, pero podía observar, aprender, mantenerme al día. Te sorprendería lo que dice la gente cerca de la señora de la limpieza. Discusiones de entrenamiento, informes técnicos, todo como si yo no estuviera presente. Sonrió levemente. La gente invisible lo oye todo. La coronel Williams se aclaró la garganta. Sobre ese puesto de asesora. Lo consideraré, interrumpió Margaret, pero solo si incluye la reforma de los protocolos de entrenamiento. Hoy se demostró que nuestra gente depende demasiado de la tecnología, es demasiado rígida en su pensamiento. Las bombas no siguen los manuales. Durante las siguientes horas, mientras los médicos realizaban pruebas y los burócratas hacían llamadas telefónicas, se produjo una transformación en Fort Benning. Se corrió la voz sobre la señora de la limpieza que había salvado al equipo de EOD. Los soldados que se la habían cruzado en los pasillos sin mirarla de repente recordaron conversaciones, pequeñas muestras de cariño, momentos en los que había sido más que un ruido de fondo. El incidente del campo de bombardeo se convirtió en leyenda instantánea, contada una y otra vez con cada vez más adornos. Pero en el fondo, la historia seguía siendo verdadera. La experiencia y la humildad habían triunfado donde la juventud y la tecnología habían fracasado. 3 meses después, la escuela de EOD en Fort Benning tenía una nueva incorporación a su profesorado. Margaret Thompson, contratista civil, impartía cursos avanzados de reconocimiento 3 días a la semana. Su aula siempre estaba llena, atraídos no solo por su reputación, sino también por su estilo de enseñanza. No usaba presentaciones de PowerPoint ni pantallas de alta tecnología. En su lugar, llevaba dispositivos reales, seguros, por supuesto, y enseñaba a través del tacto, el olfato y el instinto. Su equipo fallará, les decía a cada nueva clase. Sus procedimientos serán refutados. Sus suposiciones los matarán. Lo único en lo que se puede confiar de verdad es en el conocimiento adquirido con la experiencia y la humildad de reconocerlo en los demás. Jake Morrison se convirtió en su asistente no oficial, tras solicitar su reasignación al equipo de entrenamiento. La presentaba en cada sesión, contando la historia del dispositivo serbio sin adornos. Los estudiantes siempre se reían al principio, al oír cómo había despedido a la señora de la limpieza. Dejaron de reír cuando Margaret demostró cómo sus propias suposiciones podían usarse en su contra. Emma Davis rompió el récord de la escuela en reconocimiento de dispositivos.
Sus instintos naturales se perfeccionaron gracias a los métodos poco convencionales de Margaret. Sirvió con distinción en Afganistán, llevando una foto de su clase de entrenamiento con Margaret en el centro, con tanque de oxígeno incluido. El dispositivo serbio fue rastreado hasta un traficante de armas en Europa del Este, lo que dio lugar a una operación conjunta que desmanteló una red que vendía diseños obsoletos pero letales a organizaciones terroristas. El propio Milorad Vučković nunca fue encontrado, pero su legado perduró en los protocolos de entrenamiento que desarrolló Margaret. Todos los técnicos de EOD que se graduaron de Fort Benning aprendieron sobre dispositivos basados en suposiciones y sobre el peligro de descartar fuentes inesperadas de sabiduría. Aprendieron que la eliminación de ordenanzas explosivas no se trataba solo de cortar cables o seguir los procedimientos. Se trataba de comprender la mente que construyó la bomba, reconociendo patrones a través de décadas de evolución del diseño, y nunca dejar que el orgullo anule la prudencia. Margaret Thompson continuó enseñando hasta que su salud finalmente obligó a la verdadera jubilación a los 75 años. Para entonces, había entrenado a cientos de técnicos, salvó innumerables vidas a través de la educación y transformó la cultura del entrenamiento militar estadounidense EOD. Su última clase incluyó a un invitado sorpresa, el sargento mayor Jake Morrison, quien había subido a través de las filas, pero nunca olvidó la lección aprendida de una mujer de limpieza con un tanque de oxígeno. Recuerde, Margaret dijo que la última reunión de estudiantes, su voz aún clara a pesar de la máscara de oxígeno que ahora requería constantemente. El momento más peligroso en el trabajo de EOD no es cuando cortas el cable. Es cuando crees que lo sabes todo. Mantente humilde, mantente curioso y siempre escucha a la limpieza. La escuela EOD encargó una placa que se cuelga en el centro de capacitación principal hasta el día de hoy. Muestra un par de manos desgastadas que sostienen cortadores de alambre con la simple inscripción: experiencia no envejece. Coronel Margaret Thompson, medalla de honor. Debajo, en letras más pequeñas, una cita de su conferencia final: cada bomba cuenta una historia. Su trabajo es leerlo antes de escribir su obituario. Los estudiantes lo pasan todos los días, la mayoría sin conocer la historia completa de la mujer que revolucionó su entrenamiento. Pero a veces, cuando un joven técnico se confía demasiado, un instructor señalará la placa y le dirá: déjame contarte sobre el momento en que un conserje salvó a un equipo EOD completo. La historia siempre comienza de la misma manera. Lleve ese tanque de oxígeno del dispositivo explosivo ahora. Y siempre termina con la lección más importante que Margaret Thompson haya enseñado. Esa sabiduría viene en paquetes inesperados. Ese heroísmo no se retira. Y que a veces la persona que descarta podría ser la que le salve la vida. Al final, el legado de Margaret no era los 617 dispositivos que había desarmado con éxito, o incluso la medalla de honor recolectando polvo en su apartamento. Fue el cambio cultural que trajo al entrenamiento militar EOD, el reconocimiento de que la experiencia y la intuición importan tanto como la tecnología y el procedimiento. Ella demostró que el servicio no termina con los documentos de alta, ese propósito trasciende los títulos de trabajo, y que la verdadera experiencia no se reconoce por uniforme o rango, sino por resultados. Su presencia en Fort Benning había destrozado las ideas preconcebidas, mostrando que una mujer de 72 años con un tanque de oxígeno podía poseer conocimiento que el equipo de Million Doll no podía replicar. Cada estudiante que pasó por su aula llevó a cabo la lección de que la sabiduría a menudo se disfraza de debilidad, que los pasados por alto y el descartado podrían contener las llaves de la supervivencia. Y en algún lugar de Europa del Este, en un modesto apartamento con vistas al Danubio, un envejecido fabricante de bombas leyó sobre el incidente en Fort Benning y sonrió sombríamente. Milorad Vučković dejó el periódico, sus dedos desgastados rastreando el borde de su vaso. Su dispositivo había sido derrotado, pero no por tecnología o procedimientos estándar. Había sido derrotado por alguien que entendía el juego en su nivel más profundo, que había aprendido a pensar como él durante años de conflicto distante. Reconoció a un digno adversario en Margaret Thompson,
alguien que vio más allá de los cables y circuitos a la psicología debajo. El respeto profesional trascendía las fronteras nacionales. Y a través de Butchkovich levantó un vaso de raquia en saludo silencioso al coronel Margaret Thompson. Los mejores fabricantes de bombas y los mejores marcadores de bombas eran más parecidos que diferentes. Entendieron que al final no se trataba del dispositivo, sino de la mente detrás de él. Margaret había ganado esta ronda, pero el juego continuó, transmitido a nuevas generaciones que enfrentarían nuevos desafíos, armados con la sabiduría que había luchado para preservar.